Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí a la 8 Zamora, este 8 Magazine, en una tarde de martes en la que les vamos a acompañar con un programa repleto de temas muy pegados a la actualidad, a la cultura y a la tradición de nuestra provincia. Les hemos preparado, como decimos, un programa en el que vamos a hablar en una primera parte de campo y provincia. Ya lo saben que es martes y que todos los martes nos acercamos a esa actualidad. En esta ocasión no podíamos hablar de otra cosa que de Mercosur, pero tenemos muchas más cosas preparadas para todos ustedes. Estaremos en el Ayuntamiento de Zamora, donde recientemente se ha realizado una donación de sangre. Hablaremos con donantes que necesitan de la colaboración de todos nosotros. En definitiva, muchas cosas que comenzamos, si les parece, con nuestro sumario. Hoy en Campo y Provincia hablamos con las principales organizaciones agrarias de Zamora de los avances en el acuerdo con Mercosur y sus repercusiones en el sector agropecuario de la provincia. Ya hay calendario para las movilizaciones en Zamora, serán el 29 de enero. La Biblioteca de Zamora acoge hasta el 15 de febrero una exposición que es una gran experiencia inmersiva en el mundo del filólogo, dramaturgo y pensador zamorano Agustín García Calvo. A través de su hija Sabela García conocemos a uno de los intelectuales españoles más destacados del siglo XX. Este fin de semana Zamora se echaba a la calle para celebrar el Día de San Antón. La Cofradía de San Antonio Abad arrancó sus actividades en el Día Grande con la misa, acompañada por la coral Ciudad de Zamora. Más tarde ya tenía lugar la tradicional procesión del Santo, la bendición de animales y la popular subasta, un día que se cerraba con la cena típica, la sanantonada. De estos y de otros asuntos hablaremos a lo largo de esta tarde y les acompañaremos con ellos. Vamos a comenzar con la imagen del día que la hemos recogido en las principales calles de Zamora en esta jornada. La imagen de este martes está hoy en los balcones de las principales instituciones zamoranas. España está de luto oficial por el accidente de trenes de Adamuz, luto que durará 3 días desde este martes y hasta el próximo jueves. Todas las administraciones zamoranas se han sumado mostrando sus banderas a media asta en señal de duelo y solidaridad con las víctimas de este trágico accidente. Vemos estas banderas, las podemos ver hoy cuando salgamos a la calle, en la subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento de Zamora y aquí en la Diputación Provincial. Y ayer veíamos también esa muestra de solidaridad de los zamoranos guardando un minuto de silencio por ese trágico accidente y hoy son las instituciones las que muestran también con esas banderas a media asta el luto también de esta ciudad y de esta provincia por los fallecimientos, sumándonos a ese dolor con las víctimas y los familiares de ese trágico accidente que ha ocurrido en Córdoba. Y tenemos también que acercarnos a la actualidad municipal. Hay novedades en uno de esos temas más esperados en la ciudad de Zamora, como es los pasos adelante en el Banco de España. Vamos con ello. La Junta de Gobierno local de este martes ha dado un paso adelante para la puesta en marcha de la nueva sede de la Policía Municipal de Zamora con la adjudicación de los contratos de suministro e instalación de su mobiliario y equipamiento. El primer lote contempla el suministro y montaje del mobiliario de oficinas y zonas de descanso que se ha adjudicado a la empresa Balma por 120.000 euros. El segundo lote está destinado al equipamiento de aseos y accesorios. Se ha adjudicado a la empresa El Secretario por 25.000 euros. Se espera que el traslado de la Policía Municipal desde el edificio actual en la Plaza Mayor a este edificio que están viendo en la zona centro de Zamora, en esta rotonda, bueno, pues que ese traslado comience a realizarse en el mes de marzo. Rotonda de Cristo Rey, me apuntan que no me salía el nombre.
Esa es parte de la actualidad de esta jornada. Hemos comenzado muy pegados a la actualidad y así vamos a continuar porque les dejamos para una primera pausa publicitaria, no tardamos nada, y a la vuelta está nuestra compañera Martina Carrión para hablar con las principales organizaciones agrarias de ese tema de Mercosur. Y después nuestro compañero Héctor Segurado nos va a acercar a la figura de Agustín García Calvo. Después de todo ello, nosotros volvemos a vernos. Covadú les ofrece Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Pues buenas tardes, bienvenidos aquí a Campo y Provincia, una ventana que abrimos una semana más al sector agropecuario y hoy para hablar única y exclusivamente de ese posible acuerdo de Mercosur que ya ha dado un paso más el pasado sábado, pero ya saben que necesita ratificarse. Conmigo están los representantes de las principales organizaciones agrarias, todos ellos en unidad de acción están en contra de este acuerdo y otros muchos, pero de este de Mercosur hablaremos en los próximos minutos. Paso a presentárselos, el más cercano a mí, Lorenzo Rivera desde la COAG, bienvenido, gracias. Hola, buenas. Aurelio González desde la UPA, también bienvenido y gracias por estar aquí. Buenos días, gracias a todos. Antonio Medina desde Asaja, que la última vez nos dejó aquí plantados. Y ahora sí que ha podido venir, yo entiendo que las agendas son apretadas, y desde la UCCL de aquí de Zamora, Antonio Rodríguez, gracias por estar aquí también. Gracias a vosotros. Me consta que todos tenéis que hacer hueco porque son días complicados, sobre todo para las agendas. Vamos a hablar de Mercosur, vamos a hablar de ese acuerdo que se lleva fraguando desde hace más de 2 décadas, falta el último paso en ese Parlamento Europeo, pero afecta sobre todo al sector agropecuario, un sector agropecuario que aquí en Castilla y León cuenta con más de 9 millones de hectáreas de superficie agrícola, que representan el 3,4% de la superficie agrícola de toda la Unión Europea, y también contamos con 8 millones de cabezas de ganado. Por eso es un acuerdo tan importante para España y sobre todo para Castilla y León. Vamos a recordar lo que supone. Libre comercio del mundo, con un mercado de 700 millones de personas. La decisión del Consejo marca un día histórico. Así lo anunciaba hace unos días con evidente satisfacción la presidenta de la Comisión Europea. Este acuerdo creará crecimiento, oportunidades y mayor prosperidad para los ciudadanos y las empresas europeas. Pero para llegar aquí han sido necesarios años y años de negociaciones que comenzaban en 1999. En este tiempo, los periodos de avances se han cruzado una y otra vez con el fracaso, debido al choque entre detractores y defensores. El miedo a una competencia feroz por parte de los 4 países de Mercosur, las diferentes normativas, siempre más duras en Europa, y cuestiones medioambientales han frenado hasta ahora un acuerdo que España siempre ha defendido. El acuerdo Mercosur es un elemento muy importante y más en las circunstancias políticas, geopolíticas que estamos viviendo. Pero en diciembre de 2024 el acuerdo parecía estar ya hecho y así hasta ahora, no sin temores ante lo que pueda pasar. Solo apoyaremos el acuerdo si garantizamos el principio de reciprocidad real. Es lo que pide Castilla y León, que lo que se exija a nuestros agricultores también se exija a los de estos países. En principio, más allá de la firma, a la espera de la votación en la Eurocámara, todo parece estar ya cerrado. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur supone la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, es decir, que las mercancías, cuando acabe un periodo transitorio de 15 años, podrán circular libremente entre las dos zonas sin tener que pagar aranceles. La Unión Europea exportará sobre todo coches y otros productos industriales. Europa encuentra un gran mercado en el que vender, de más de 220 millones de consumidores, que es Brasil, y luego también Argentina, es un país de 45 millones de habitantes, Paraguay y Uruguay son más pequeñitos, pero en general es un mercado muy atractivo para los productos industriales. Pero también vino, queso o aceite de oliva. A cambio importaremos de Mercosur productos agropecuarios. En principio el acuerdo ya es el definitivo, que pasa que todo se puede cambiar sobre la marcha. El acuerdo contempla algunas medidas para proteger el mercado europeo, como las cláusulas salvaguarda. Cuando se observe
que en Europa hay una oscilación superior al 5% de los precios, fundamentalmente de caída, se podrá paralizar las importaciones. Habrá que estudiar si la causa de la caída de los precios es las importaciones de Mercosur, y una vez que se demuestre eso, luego habrá que ver si políticamente es interesante parar las importaciones o no. O las cláusulas espejo. Aquí hay una normativa que tenemos que cumplir en materia ambiental, en materia laboral, que eso allí también no tiene que cumplir. 25 años de negociaciones que hoy se materializan sobre el papel. Bueno, es un repaso muy breve de algunas de las cuestiones que os afectan. Lo primero de todo, falta ese último paso. ¿Tenéis esperanzas en que en el Parlamento Europeo eso se pueda parar? Bueno, escuchando lo que tenéis en el vídeo previo, pues esto no es nuevo, como bien dices, de hace 25 años. Desde COA venimos luchando para que no se firmara este acuerdo desde el principio. No ha cambiado nada en el tipo de explotación, que es lo fundamental, pues los grandes latifundios con respecto a la explotación nuestra, eso por un lado, y por otro lado la manera de producirlo, ¿no? La reciprocidad de la que se habla pues no se ha demostrado nunca, y prueba de ello tenemos en los cereales, ¿no? Hablan de las cláusulas de salvaguarda, pero ahora mismo los cereales que no entran en el acuerdo están entrando masivamente a los puertos, y aquí nuestro ministro nunca ha aplicado esa cláusula de salvaguarda, y solamente con un 5% de rebaja en el precio se podía aplicar, ¿no? Tenemos una rebaja de más del 30% en los cereales, y así llevamos 3 campañas. Pero bueno, este acuerdo fundamentalmente se va a firmar ahora por 2 motivos, uno el económico y otro el político. El económico, evidentemente, es que Alemania y otros países del norte de Europa le interesa, porque los grandes beneficiados son la industria del automóvil, eso queda claro, nadie lo duda, la industria química, también pues, los bienes de equipo y bueno, otro tipo de maquinaria agrícola, y también la farmacéutica. ¿Dónde están todas esas empresas? Pues lo podemos imaginar. España tiene algunas, pero la mayoría están en estos países de Europa. Y Alemania aprieta porque tiene un problema económico y político interior que tiene que apretar a firmar este acuerdo, porque le daría salida a toda esa acumulación de coches que ahora mismo no tienen salida en Europa, ni en China, ni en otros mercados que tiene. Entonces, por un lado, lo que esté apretando económicamente a Alemania está llevando a la propia presidenta de la Comisión a acelerar el proceso de él. Pero otro de los componentes es el político. En el mundo globalizado en el que estamos, además con el nuevo orden internacional o desorden internacional, no sé ni cómo llamarlo, que ha provocado el nuevo presidente Donald Trump en los Estados Unidos, desde que entró hace un año, con la imposición de aranceles a todo el que se movía y al que no se movía, pues ha ocasionado una distorsión total del mercado, que ahora mismo han retomado con más fuerza, si cabe, el firmar este acuerdo para asegurar ese mercado, el mayor del mundo, que dicen, entre esos países de Mercosur y la Unión Europea. Europa ha estado fuera de juego en otros acontecimientos internacionales políticos, como ha sido la decisión de esa paz en Ucrania, que lo han quedado fuera y lo están repartiendo o se la van a repartir entre Estados Unidos y Rusia, y también ha quedado muy tímida en la condena al genocidio que Israel, por ejemplo, está haciendo en Gaza, pero también la firma o el pacto que llegó la propia presidenta de la Comisión con Donald Trump, yendo a hacer esa firma de los 15% de aranceles que ha impuesto a todos los productos europeos sin ninguna contraprestación a lo que se exporta de allí hacia aquí, pues fue prácticamente un vasallaje, una vergüenza de que la Unión Europea no está a la altura ni se ha sabido imponer su autoridad y su respeto ante las circunstancias que estamos. Quizás esos motivos políticos ha llevado a acelerar más el proceso, y lo que más nos hemos cabreado a nosotros ha sido que ya teníamos países suficientes para hacer el veto, y en última hora pues Italia se retira, con la disculpa de que aparecen 45.000 millones de euros de anticipo de la futura PAC, en los presupuestos la adelantaría. No se ha explicado bien, prácticamente ha habido un oscurantismo en la hora de presentar ese dinero. Nos imaginamos que alguna
alguna consecuencia traerá positiva para Italia para volverse atrás, y ha conseguido que, aunque Italia en un principio dijo que sí, que iba a vetar, ya no veta y tenía ya el campo libre para firmar, como se ha firmado el día 17 el acuerdo. Luego yo creo que de momento ahora solo nos queda, que no es poco, el que en el Parlamento Europeo, donde se tiene que ratificar, y en los parlamentos de los países miembros, pues nuestros políticos, nuestros representantes, tengan en cuenta el sector primario, que es el que vamos a salir perjudicados en todos los aspectos en este acuerdo, y se demostrará con el tiempo, porque lo tenemos ya como ejemplo los cereales, que lo dije al principio, que no entran en ninguna tasa, ninguna cantidad en este acuerdo, porque están libres para entrar, porque Europa necesita esa soja que no producimos, y tenemos la prueba de que estamos en unos precios que no cubrimos costes de producción, y llevamos ya 3 campañas en esta situación. En este sentido, ¿tenéis esperanzas? Vuelvo a preguntar, en que se echen para atrás en alguno de los grupos parlamentarios que hay en el Parlamento, o que al final se haga unidad de acción como país, a fin de cuentas, dentro del Parlamento? Es importante tener clara una cuestión, ¿no? Que, a ver, la Comisión Europea, ahí no podíamos más que oponernos y decir, bueno, pues todos sabíamos que la Comisión Europea le iba a dar la vuelta a las cosas para firmar, ¿no? Primero decir que llevamos 24 años frenando esto, 24 años donde nos hemos opuesto a que se hiciera ese tratado de libre comercio sin más, así por las buenas, ¿no? Y al final, bueno, con las movilizaciones y sobre todo la última que se hizo en Bruselas, pues se ha conseguido meter unas cláusulas. La cuestión es si confiamos en nuestros políticos para que luego apliquen esas cláusulas o no. Parlamento Europeo. Se puede votar o bien por partidos políticos, por grupos políticos, porque engloban allí los grupos, el Grupo Popular, pues a los populares de distintos países, el Grupo de Izquierda, pues de los partidos socialistas de distintos países. Se puede votar por grupos, se puede votar por países, ¿no? Y en este caso ya se ha dicho que tienen libertad los eurodiputados para votar. Con lo cual, nuestra esperanza es que voten en conciencia por los intereses, por defender los intereses de su país, y no con las consignas de sus partidos. Y en otros países va a funcionar, y yo creo que la cosa está bastante complicada que se pueda aprobar si votaran todos. Si conseguimos que en España cambiar el sentido del voto de los eurodiputados, pues lo tendríamos mucho mejor, lo tendríamos más fácil. El problema que tenemos es que en España los grupos mayoritarios han dicho que están a favor de Mercosur. El Grupo Popular, el Partido Popular hizo el otro día en Valladolid una conferencia donde, bueno, los industriales de la venta de coches estaban pues muy contentos. Allí estuvo el presidente del Partido Popular, el presidente de la Junta, el señor Mañueco. Todos son facilidades y verlo muy positivo. En el grupo del socialista, pues tenemos al ministro desde el principio diciendo que eso es muy bueno para algunos, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, ¿qué van a votar? Tenemos algún grupo por ahí desmarcado que a los agricultores nos dice que está con nosotros, que está en contra de Mercosur, pero a la industria agroalimentaria le dice que también los apoya, porque puede favorecer esas ventas de productos industriales o agroalimentarios a otros sitios, ¿no? Y luego solo hay un partido a nivel europeo que haya dicho no, que se opone rotundamente, que son los verdes ecologistas, y no es por favorecer al sector agrario, sino por denunciar que puede haber más desforestación en el Amazonas y la huella de carbono que van a dejar todos esos productos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues estamos ahora mismo que es el momento oportuno de aquí a marzo, que se pueda reunir el Parlamento Europeo para debatir esto, para presionar y que cambien el sentido del voto los eurodiputados, que nos tienen que representar a todos, ¿no? A los españoles, y convencer a esos políticos y a la sociedad, que es la que tiene que apretar también, que no nos jugamos ya solo la supervivencia de más o menos explotaciones agropecuarias, que sí, por supuesto, que nos jugamos eso, pero nos vamos a jugar la soberanía alimentaria de Europa. Y eso es mucho más importante todavía, que estamos viendo en un mundo convulso por políticas, por las multinacionales, por los intereses comerciales, donde aquí hay problemas estratégicos que pueden venir, conflictos bélicos, que pueden venir pandemias, y lo primero que debemos garantizar es la alimentación de la población europea. Si no la tenemos aquí y dependemos de fuera,
Si tienen un problema y no nos lo traen, aquí se pasa hambre, con lo cual yo creo que lo primero que tenemos que convencer es eso, la sociedad que empuje y que empuje a nuestros políticos, es decir, primero garantizamos la producción aquí y luego compramos lo que nos haga falta. También es cierto, Europa es un continente que somos exportadores, exportamos más de lo que importamos, necesitamos reglas comerciales, necesitamos vender a otros países, por supuesto, y tenemos que comprar también a otros países, pero con unas reglas claras y, por supuesto, la competencia es desleal. No podemos competir con países, por ejemplo, Brasil. En Brasil, el 80% de los productos químicos que están haciendo sus tratamientos en los campos están prohibidos en Europa desde hace más de 25 años. El 80% de lo que usan está prohibido. En Argentina, en Uruguay, se están usando hormonas de crecimiento para engorde de ganado, que aquí llevan prohibidas, ni se sabe ya, 40 o 50 años. Es que no hay por dónde echarle mano. Claro, ¿cómo vas a competir con unos costes de producción mucho más bajos que los nuestros? Pero también digo más, si perdemos esa soberanía alimentaria, si nosotros dejamos de producir, cuando tengamos que comprarlo todo, a lo mejor ya no son tan baratos lo que viene de fuera. Antonio. Quería un poco seguir con la pregunta que has hecho, que creo que es muy importante, porque hay un malestar en la calle, como parece ser que todo está hecho hoy día, que ya se han firmado y la gente un poco va a haber manifestaciones, pero al mismo tiempo se está pensando que si sirven para algo. Sí sirven. En primer lugar, hoy se celebra la reunión del Parlamento Europeo. Se va a hacer presión allí por las organizaciones agrarias, se espera una movilización de 6.000 personas hoy día, por la noche, que se van a reunir, y es para que mañana tiene que votar el Parlamento Europeo si da paso a que el Tribunal Superior de Justicia Europeo estudie lo que es el acuerdo Europa-Mercosur. Si viese algún fallo, tiene un mes para hacerlo, se podía parar esto, en primera cuestión. Segunda cuestión, Hungría personalmente, que ha sido uno de los países que se ha puesto en contra del tratado ha dicho que va también a denunciarlo en el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Es decir, se puede paralizar todavía, que se lo piense la gente, pero hay que seguir un poco más. Yo pienso que se ha abierto con este tema la caja de Pandora. Esto no va a acabar ahora, aunque lo firmen. Hay que darse cuenta que hay un periodo transitorio de 4 o 5 años y hasta el aceite de oliva, que es el que más, de 15 años. Es decir, vamos a estar en una guerra constante de ver qué nos va afectando en todo este periodo. Es decir, que vamos a estar protestando, aparte de más cuestiones como tenemos reivindicativas, pero el tema de Mercosur no va a morir ahora porque lo aprueben. Va a haber tantos problemas con él que vamos a estar siguiendo protestando. Se han pedido las cláusulas espejo, como se está diciendo, que las cláusulas espejo, lo dice su palabra, es un espejo. Lo que pedimos, que es lo que más en este caso, es que de allí se está produciendo en otras condiciones distintas, como son fitosanitarios que están aquí prohibidos, hormonas en las vacas para engordes y un etcétera, etcétera muy grande, que no hay quien compita, digamos, en ese aspecto con ellos. Pero es que hay que seguir reivindicando, por eso digo todo el tema porque al final nos va a influir en todas las producciones que estamos ahí. Son países ya de por sí que su producción, sin tener esos hándicaps, por decirlo de alguna manera, la producción que tienen esos países, nosotros no podemos competir con ellos ni en clima, ni en terreno, ni tal. Hay que darse cuenta, un dato que te voy a dar, de una parcela solamente allí, en Argentina, de 43.170 hectáreas. ¿Cómo competimos nosotros con eso? Pero nosotros, sobre todo, son esas cláusulas espejo. Las cláusulas de salvaguardia que se habla aquí antes en lo que has puesto al principio, es lo mismo. ¿Para qué sirven? Si tenemos el ejemplo de los acuerdos que se han firmado con Túnez en el aceite de oliva, salvaguardias, no se han cumplido. Todo lo que está viniendo de Marruecos, que hay otro acuerdo con Marruecos, las salvaguardias no se han cumplido. Y así, etcétera, etcétera. Tenemos un ejemplo patente en el 2024, en el mes de marzo, si no recuerdo mal, en el puerto de Habsburgo, entró un barco cargado de carne argentina. Esa carne se detectó de los pocos controles que hace, y tengo que recalcar que no llega ni al 1% de controles. ¿Cómo se va a aplicar la salvaguardia? Bueno, en lo que te estoy contando, cuando se detectó que venía cargado, que traía el ganado que venía muerto ya despreciado, hormonas, se paralizó un puerto, porque traía demasiadas hormonas ese barco.
¿Qué pasó? Que estuvieron para arriba, para abajo, que si son las hembras las que traían las hormonas. Al final acabó entrando en la Comunidad Europea. Es decir, ¿para qué lo pararon en puerto? ¿Para qué se hizo una inspección? Ese barco tendría que haber ido para su país o quemar esa carne, cosa que no va a suceder nunca. ¿A quién se le ocurre que cuando esté un barco puesto aquí lo van a mandar para allá? Los dignatarios en este caso de los países, sobre todo Brasil, que es la que más está diciendo, Argentina y Paraguay, que son los tres que he oído, están por ahí en las noticias, han dicho que ellos no van a cumplir las salvaguardas, ni cláusulas espejos, que ellos van a seguir produciendo como están produciendo hasta ahora. Entonces, ¿a qué jugamos? Un libre mercado, que la señora von Leyen no sé a qué juega. Libre mercado significa que jugamos todos con las mismas cartas. Aquí no estamos jugando todos con las mismas cartas. Ellos llevan una ventaja superior a nosotros. Y he dicho que se ha abierto la caja de Pandora porque yo me temo muy mucho que de esos países, aparte que hay unas cuotas de carne, de productos que tienen que venir, digamos, ajustados, nos va a entrar de todo. Ya está entrando ahora, como bien decían mis compañeros, ya está entrando ahora maíz de allí y transgénico. Yo pido entonces que aquí nos dejen hacer lo mismo. O bien jugamos con las mismas cartas que se les ponen allí, que ellos ya han dicho que no, o aquí el Parlamento Europeo que nos empieza a dejar jugar como estamos jugando siempre, sin esas normas. Porque yo me temo mucho, ahora viene una reforma de la paz, en todas las reformas de la paz siempre nos han puesto todavía más normas. Ya veremos en esta si nos ponen más normas. Vamos, se les tendría que caer la cara de vergüenza si ponen las más normas. Referente a la parte política, aquí ha sido muy lista la señora von Leyen, ha separado la parte económica de la parte política, que tienen que firmarse los dos acuerdos, porque sabía que con la parte económica, con que haya menos socios que vetasen el acuerdo, puede seguir adelante, que es lo que ha hecho. Pero falta la parte política que va a traer, por eso digo que esta guerra no se va a acabar todavía, va a traer muchos flecos. Pero hablando ya de los que van a votar estos días, se les tiene que caer la cara de vergüenza a muchos grupos políticos. Muchos ya se han definido, lo que decía antes Aurelio, los verdes dicen que como se va a seguir quemando más el Amazonas, que ellos votarían que no. Ya ha habido grupos españoles, no voy a mencionar, bueno, de izquierdas y derechas me da igual, que ya han dicho, grupos pequeños, que como allí lo que trabajan son multinacionales y al final van a absorber ese mercado, están diciendo que no. Ya hay muchos parlamentarios del PSOE, del PP, que están diciendo que no porque tiene una vinculación con la tierra, que son agricultores, que tienen terreno. Se les tiene que ver la cara de vergüenza como voten que sí. Para mí son unos traidores todo el que vote que sí y traerá consecuencias al final. La gente está muy cabreada, nos van a arruinar, lo estamos diciendo claramente, poco a poco, no lo vamos a ver de hoy para mañana. Esto es un proceso muy largo hasta que esté, pero nos acaban echando. Estamos viendo muchas cosas que son absurdas. Es decir, que se lo tomen muy en cuenta lo que van a votar, no es ninguna amenaza, es que ya estamos tan hartos de que salgan ahí, se nos apoyen políticamente, porque salen apoyándonos políticamente, y luego allí se vote otra. Y que no hagan como hicieron la última vez cuando se votó la ley de restauración de la naturaleza, que ciertos diputados, y lo digo bien claro del PP, menos mal que no eran españoles, por cierto, eran irlandeses, se fueron al bar a tomar una copa por no votar en contra de esa ley y salió por su culpa. Tienen la obligación, que paso les pagamos todos los ciudadanos europeos, de estar en la votación y tener en conciencia, como bien decía Lorenzo, es cierto que se van a beneficiar ciertos sectores que también tienen que mirar por otros, yo eso no me parece mal, pero tienen que comprender que a nosotros nos van a arruinar económicamente. Antonio. Bueno, yo viendo ya que hemos estado desgranando bastante ya lo que estamos defendiendo a nivel de campo, quiero poner un poco contexto de realmente lo que ha pasado aquí. Esto es geopolítico totalmente. Tenemos que mirar las calles. Ahora mismo tenemos un problema de que hay un montón de vehículos que están entrando, son chinos, fabricados en China, con empresas europeas que fueron allí, con acuerdos con el gobierno chino, que se empezó a fabricar y ahora pues nos han comido el mercado. Tenemos un montón de marcas europeas en una crisis impresionante y creen que van a ir a Mercosur a vender lo que no están vendiendo ahora mismo. ¿Qué es lo que pasaba? Que hasta ahora Mercosur lo teníamos cerrado porque teníamos la posibilidad de seguir vendiendo nuestros vehículos de la manera que lo podíamos estar haciendo y ahora nos encontramos de que tenemos un stock e incluso marcas como Volkswagen están empezando a recortar puestos de trabajo en Alemania que desde hacía más de 40 años que no hacían. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? La presión que tiene Europa. La presión de Europa es muy sencilla. Tenemos una burocracia impresionante, unas exigencias que tenemos en el campo que no las hay en ningún otro sitio y que nos las exigen a nosotros y que las estamos cumpliendo y claro, eso en el mercado se encarece, así de claro. Por poner un ejemplo, el que se va a comprar un vehículo agrícola, un tractor ahora mismo, concreto, en Europa tiene ya de encarecimiento por los sistemas de anticontaminación que lleva ese tractor de 6 a 7.000 euros a mayores. Cosa que un argentino no tendría. Vamos a poner el contexto solamente en eso, solamente un caso.
Y ves ahora mismo toda la burocracia que tenemos aquí. ¿Qué es lo que le pasa a Europa? Que no puede cambiar esa burocracia de la noche a la mañana. Eso no puede decir, oye, lo que hemos estado defendiendo por el bienestar de la sociedad, por la alimentación mejor que podamos tener a nivel mundial, ahora mismo no podemos desbarajustarla y decir, oye, es que esto nos vamos a caer de bruces, ¿no? Vamos a intentar salvaguardar a lo que más está apretando a las multinacionales, que son principalmente empresas de coches y algunas otras que también están en esas crisis, sobre todo en Alemania, y vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Y ahí está después el sector primario. El sector primario, pues vamos a ver cómo lo vamos apaciguando de alguna manera, alguna subvencionía por ahí, vamos a decir que esto se va a salvaguardar en los puertos cuando se va a hacer investigación, que no se hacen, por cierto, porque ahí tenemos a Marruecos, a ver lo que pasa con los productos de Marruecos cuando llegan aquí y si se están haciendo los mismos controles que ya se hacen aquí a los españoles. Y es mentira. Entonces ahora mismo tenemos ese problema, que no se está diciendo la verdad, que decimos que esto va a ser, bueno, que no hay tantos sectores agroeconómicos en Europa que se vayan a beneficiar del Mercosur, que no hay tantos, que ellos ya producen su vino, que se producen sus propios elementos, que ya llevan mucho tiempo haciéndolo, y después tienen la facilidad de que producen más que nosotros. Vamos a ver, tenemos todo en contra para que esto nos salga adelante. Si seguimos de esta manera, posiblemente muchas explotaciones de las que hay en Europa tengan que cerrar, que no solamente en España, en muchas partes de Europa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues es defendernos. Y ahora mismo que tenemos más o menos un acuerdo, que todos estamos opinando más o menos lo mismo, todo el campo más o menos está unido con lo que nos está pasando, porque no deja de ser una cruz que nos han puesto encima, pues no nos queda otra cosa. ¿Para posibilidades de futuro? Pues no lo sé. Lo que sí está claro es que solo nos queda estar en la calle, empezar a protestar en todas las instituciones y empezar a hacer presión. Y hay mucha presión por hacer, eso está claro. Y yo creo que cuando más se aprieta a alguien es cuando realmente sale el poder defender nuestra vida, porque es lo que nos queda. Nos queda solamente ya poder estar, mirar la despoblación que tenemos en el campo, mirar, y le vamos a poner otra puntilla más. Y todavía nos están diciendo que estamos aquí en un sector privilegiado de alguna manera, cuando dentro de 4 días van a quedar los pueblos ya totalmente abandonados. ¿Qué estamos luchando? ¿Por Europa? Yo ya he perdido mucho las esperanzas de lo que es Europa, porque creo que ya hace ya más de una década que esto ha dejado de ser Europa y simplemente es una burocracia impresionante la que tenemos ahí, que nos gobierna de alguna manera casi sin pasar por elecciones, que eso es otra cosa mayores. O sea, que llega un momento que dices, a mí no me representa esto ahora mismo, lo que están haciendo, pero para nada. ¿Se ha hecho alguna elección aquí? ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha pasado a la gente para que pueda opinar realmente hacia dónde queremos ir? Simplemente estamos dando bandazos porque ahora interesa una cosa, no interesa otra. Y lo único que siempre pagamos el pato somos los que estamos más abajo, o sea, el sector primario. Eso es principalmente. Vamos a ir al caso concreto. Sectores que se verían, hablábamos de, pero dentro del sector agropecuario, sector agroalimentario, ¿quién se podría haber beneficiado? ¿Y qué sectores están en claro riesgo de desaparición? ¿De Castilla y León? Sí, vamos a Castilla y León, que es donde estamos. Pues yo creo que en Castilla y León salimos en todos los sectores perjudicados. En ninguno beneficiado, en todo caso quedarían menos perjudicados unos que otros, pero en todos. Los cereales tenemos el ejemplo porque lo estamos viviendo ya, lo dije antes, y vamos a tener cereal que va a seguir viniendo a los puertos y desde luego bajando los precios más del 5%, hasta el 30% que estamos ahora, el 40% por debajo de costes de producción, y es uno de los sectores que va a salir peor todavía de lo que está, o por lo menos como está, muy mal. En el sector del vacuno de carne, pues van a entrar esas 99.000 toneladas que quedará progresivamente con arancel cero, que va a suponer 99.000 toneladas, pues como lo de la producción de 2 millones de vacas nodrizas de Europa. 2 millones de vacas nodrizas, pues dicen, es que es muy poquito, es una cantidad de carne para lo que consume Europa que no llega al 2%, o no sé qué porcentaje han dicho, claro, pero es que eso va a llegar sin aranceles, más luego hay que añadir otra parte más que le seguirá siendo rentable, porque los costes de producción allí, tanto en las explotaciones tan grandes que tienen, agrícolas como ganaderas, son un 30% menos que aquí, esos costes, pues van a salir rentable, aunque sea con un arancel del 7%, seguir trayendo más carne de esas 99.000 toneladas. Van a traer también carne de pollo, que también tiene esas 180.000 toneladas de cupo, con arancel cero,
Y Brasil es un gran productor de carne de cerdo y de pollo. El de cerdo es el cuarto del mundo, una gran potencia, con unos costes de producción mucho más bajos que aquí y con unos salarios que allí, en cualquiera de estos 4 países, no llegan ni mucho menos a la mitad de los costes salariales que hay aquí. Luego tienen unas perspectivas de futuro de poder ampliar incluso muchos más esas toneladas que van a entrar aquí, y ahora, afortunadamente, en el sector vacuno hay unos buenos precios, pero que en cuanto se equilibre la oferta con la demanda y bajen los precios, va a ser imposible competir con todo lo que venga de allí, con aranceles o sin aranceles. Evidentemente, pollo, porcino y vacuno van a ser las 3 carnes que van a entrar para competir en toda Europa de una manera diferenciada en cuanto a costes y en cuanto a la forma de trabajar. Se utiliza la irradiación de la carne para eliminarle las bacterias y eliminarle los parásitos, se usan los cloruros en los mataderos para limpiar y quedar la carne más blanca. Eso está autorizado allí y aquí está prohibido. En fin, lo han dicho antes también, todos los aceleradores de crecimiento que se usan en los piensos para todas las especies. En fin, es una cosa tan diferente que va a ser imposible competir, pero de lo que dicen que va a ir beneficiado, por ejemplo, aquí en Castilla y León o en Zamora en concreto, el vino, que tenemos vino en Castilla y León, tenemos vino en Zamora, pues va a ser difícil justificar cuando el descenso de consumo del vino en el mundo, desde hace 10 años, ha caído más del 10%, pero es que en Europa ha caído un 26% desde la pandemia, y en China un 60%. El descenso del consumo mundial está cambiando, entonces vamos en declive, y si queremos vender vino en esos países donde Argentina produce mucho, de mala calidad, con técnicas como el envejecimiento con virutas de roble, en vez de hacerlo en barricas, como se hace aquí, eso está prohibido aquí, ellos lo hacen allí y está permitido, tampoco reconocen ninguna denominación de origen, solo 300 en toda Europa o poco más, con las miles que hay, porque tenemos una calidad extraordinaria de productos en general. Pues todo eso que no se reconoce allí, pues se va a venir aquí en unas condiciones de precio mucho mejor. Pero es que ese vino va a ser difícil que España, va a intentarlo, competir con el vino francés también, el italiano, que son grandes productores también de vino y van a ir a vender allí. El mercado está muy limitado y cada vez con menos consumo, cada uno va a hacer lo que se pueda para vender allí lo que se pueda de vino. Y en último lugar, el aceite de oliva, que es el estigma, lo que dicen que va a ser un chollo para ellos, pues hombre, comparas el consumo per cápita de aceite de oliva aquí en España o en Italia, estamos hablando de 8 o 11 litros por persona y año, en Italia hasta 15, y allí no llega ni a medio litro por persona y año. En Brasil, que es el que consume más. Argentina, que es la máxima productora de allí, exporta el 80% de aceite de oliva. Quiero decir con esto que no son grandes países consumidores del aceite de oliva. Si cambia de repente el consumo y esos 270 millones de habitantes empiezan a consumir aceite de oliva, habrá un gran mercado, pero hoy día el aceite de oliva puede tener hasta un problema porque se pueden producir allí en olivos en seto producciones de aceite rápidas y con regadío que van a venir a Europa también, eso hay que entenderlo. Con todo esto, si sale adelante, ¿cómo quedaría esa trazabilidad de los productos? ¿Cómo serían los etiquetados? Porque claro, luego al final hay que apelar al consumidor a que mire un poco más lo que hay y que sepa lo que come. ¿Ese etiquetado estaría asegurado que llegaría en tiempo y forma y con todo lo que hay? Para que si tú coges, como decía, coges una chuleta, saber de dónde viene y qué es lo que ha comido el animal. Es otra regla del juego que llevamos mucho tiempo batallando las organizaciones agrarias en las mesas de negociación y con protestas, ¿no? Y tenemos un ejemplo. Y otro sector que puede ser perjudicado también en Castilla y León es el tema de la miel, los apicultores, ¿no? Hay un problema con la miel china, hay un problema con las importaciones. Llevamos peleando en ese tema con los etiquetados correctos para que se pueda poner el porcentaje real de miel española y no de lo que fuera, ni se sabe. Y no conseguimos que al final se haga una etiqueta justa. ¿Vamos a conseguir que todo el mundo diferencie los productos? Pues yo me temo que va a ser muy difícil. Mira, llevamos en el último año, me parece que ha habido 40 alertas sanitarias con los productos que vienen de Marruecos. ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha hecho algo en contra? ¿Se han aplicado mecanismos de destrucción? ¿Se ha comunicado a la población? No.
la gente sabe diferenciar si vienen envasados, si te ponen envasado en España, que es la técnica que utilizan para muchos productos que vienen de otros sitios, pero ponen sacrificado en España o envasado en España, ya confunden al personal. Entonces, es muy complejo esos temas porque precisamente son los importadores, las multinacionales, los que quieren vender esos productos, los que están pensando que van a ser mucho más favorecidos por eso, los primeros que están intentando que se vendan esos productos. Y no van a intentar que haya etiquetas justas, para que la gente no sepa bien lo que compra. Nuestro trabajo es ese, decirle a la sociedad que nos tiene que echar una mano y buscar alimentos, tal. Pero eso es para los productos así de consumo y hortícolas y tal, pero los productos continentales, ¿cómo se controla? Aquí en Castilla y León, como bien decía Lorenzo, tenemos unos precios de los cereales ahora mismo ruinosos. Y tenemos unos precios no por el cereal que viene de Mercosur, que viene ya algún maíz de país, de Estados Unidos, sino por el trigo que ha venido de Ucrania. Y eso nos sirve de ejemplo a cómo se van a vender esos productos en Europa. El 75% del cereal que ha salido de Ucrania no lo hemos comido en España. Se podía haber repartido para toda Europa, pero no. Nos lo hemos comido aquí y nos ha bajado el precio aquí. ¿Quién nos garantiza que todo lo que va a salir de Mercosur se va a repartir equitativamente por Europa? Pues nadie. Yo mucho me temo que los países que van a votar no, pues van a decir que allí no entra nada. Francia no creo que deje entrar allí carne de vacuno de Mercosur así porque sí, que han votado en contra. Italia, que está ahí, no sabemos lo que va a hacer. Se va a concentrar en algunos sitios esa mercancía para competir con estos sectores. Claro, Castilla y León somos los primeros productores en carne de vacuno, somos los más perjudicados en ese sector. ¿Se va a entrar aquí prácticamente todo el vacuno de Mercosur para competir con lo nuestro? Es que eso es un riesgo que no nos han explicado, que no nos han dicho. Y eso es lo que hay que poner encima de la mesa. Es decir, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a repartir esto? ¿No? Pero, de momento, yo vuelvo a decir, tenemos que seguir intentando oponernos para que este acuerdo se haga así, tal y como está. Tenemos que seguir oponiéndonos, tenemos que seguir haciendo fuerza y movilizaciones para conseguir que no se firme tal y como está, que no se ratifique por el Parlamento tal y como está. Y que, bueno, pues las cláusulas de salvaguarda se puedan activar de otra manera. Porque, y bien es cierto que en otros acuerdos comerciales, que se ha hablado de cláusulas de salvaguardas, en otros acuerdos no se han firmado estas cláusulas de salvaguarda que se han firmado ahora. Estas se han conseguido con la movilización del 18 de diciembre en Europa, donde estuvimos nosotros, por lo menos ahí, Saja Coagiupa, a nivel nacional, estaban convocados por el Copa Coyeca, que es la organización que nos engloba en Europa. El 18 de diciembre esa manifestación consiguió que se hablara de esas cláusulas de salvaguarda y que se metan en un documento. Pero el problema es que en ese documento no nos sirve porque para activar la cláusula de salvaguardia tienes que representar el 50% de ese sector que está en peligro. No hay un país solo, es imposible que pueda decir, por ejemplo, de los cereales, por muchos cereales que produzcamos en España, España no puede decir, no representa el 50% del cereal de la Unión Europea. Para poder decir, oye, hay que aplicar la cláusula porque aquí tenemos un problema que nos ha bajado los precios y tal. De forma excepcional dicen que hay que representar como mínimo el 25%. O sea, que no nos sirven las cláusulas como están, que no se van a aplicar tal y como están redactadas, que hay que representar un volumen enorme y si no está Alemania en el juego, pues va a ser muy difícil que se apliquen. Con lo cual, no nos sirve el acuerdo tal y como está. Hay que seguir cambiándolo. Hay que seguir cambiándolo. Y entendemos todos, es verdad, ¿no? Aquí el gran problema que ha habido es que viene de atrás, desde la globalización. Lo que se ha conseguido es que sean las multinacionales y los fondos de inversión los que manejen todos los mercados. Se fijaron ya hace años que el mercado del ladrillo ya iba para abajo y que el de la alimentación era muy, muy atractivo y muy rentable porque todos tenemos que comer. Y entonces esos fondos y esas multinacionales son los que están manejando todo. Y ya se ha dado el último paso, ¿no? Decíamos antes fuera del micrófono. Es que hasta ahora los grupos, estas multinacionales, los grupos de presión, actuaban presionando a los políticos con los lobbies de poder.
Es que ahora ya hay políticos que son empresarios y que gestionan como una empresa, y lo tenemos ahí al señor Trump. O sea, este es un empresario que viene a hacer negocios, ya directamente, con lo cual, bueno, pues estamos perdiendo toda esa capacidad de defensa de la agricultura y la ganadería, de las explotaciones familiares, y bueno, pues ahora solo nos queda esta bala, ¿no? De unirnos todos de verdad, salir a la calle a protestar y decir, de aquí a marzo, que tenga que recomendar el Parlamento Europeo este acuerdo, pues que se cambien más cosas, porque para aprobarlo, y si no, pues que lo echen para atrás. ¿En algún momento habéis encontrado o hay algún atisbo de que os puedan rebajar sobre todo las cuestiones burocráticas a nivel europeo, que al final es la norma que se está aplicando en cada uno de los países? Porque quien pone las normas al fin de cuentas es la Unión Europea. Mira, no. Yo no sé, levantar la mano en algo o activar algún tipo de ayuda, algún tipo de salvaguarda o de apoyo a los agricultores que se puedan ver no beneficiados, pero sí en cierto modo mitigado todo lo que se van a enfrentar en los próximos años, o de momento ni hablar. Vamos a ver, a día de hoy la burocracia, que se está diciendo que va a disminuir, y siempre nos lo están diciendo todos los políticos a nivel europeo, no está disminuyendo. Y es por una cuestión, cada día sacan más leyes, las leyes traen más burocracia. Si tenemos más leyes, tenemos que cumplir más cosas. Ahí tenemos un problema de peso grande. Yo pienso que eso no, digamos, no va a disminuir por la mentalidad que tiene Europa. Lo estamos viendo ahora con el acuerdo de los pescadores, que también lo hablábamos antes. Absurdo lo que le están pidiendo, burocracia pura y dura, absurda. ¿Cómo nos pueden compensar? Que es por lo que está diciendo que posiblemente Italia se haya retirado, digamos, de esta guerra. Parece ser que en La Paz se puede coger un montante de 48.000 millones de euros. Primero tengo que decir que ya sabéis todos que La Paz se estaba barajando que iba a bajar un 22%. Bueno, pues ahora se han sacado de un cajón, o que lo tienen ahí, unos fondos de 48.000 millones de euros, más otro 10% que puede ser adicional a eso, que es de fondos que va al medio rural, pero que estamos pidiendo que solo vayan para el campo en este caso, más debe haber un par de fondos pequeñitos ahí. Es decir, que La Paz podía quedar como estaba, o un poquito mejor. Eso es lo que nos están vendiendo y eso es lo que le han vendido posiblemente a Italia. Pero ya lo veremos después porque queda toda la negociación de la paz. Compensarlos también, si quieren los pueden compensar perfectamente. Mira, hay un dato muy significativo en todo esto que viene de la Comunidad Europea. Con esto lo digo todo. Solo va a ganar Europa el 0,005%. Es decir, la balanza comercial, Europa solo va a ganar eso. Es decir, unos vamos a perder y otros vamos a ganar. Es decir, si alguien va a ganar, que va a ser la industria del automóvil, parece ser, la farmacéutica y la textil, nos tendrán que compensar a los que vamos a perder. Es decir, a mí me da igual que al final me digan, por compensación, que también se ha pedido muchas veces por el tema de Ucrania, por las cosechas de cereales, que tengo que recibir 100 euros más por hectárea para que yo no me arruine. Pues señores europeos, señores parlamentarios, tendrán que tener eso en cuenta para compensarme. Pero a mí no me gusta decir eso, que se está hablando también en esta mesa. Parece que traicionamos al ciudadano. Al ciudadano se le está vendiendo que van a venir productos de allí mucho más baratos y se está frotando las manos. Todos sabemos cómo está la cesta de la compra y posiblemente en este periodo, como he dicho, de 5 años a 15, puede que bajen, pero eso es también mentira, si es que no se explicó nada de este acuerdo. Un filete hormonado, lo está hablando esto con un carnicero, pierde el 25% de lo que es la carne. Es decir, aunque sea más barato, ya está siendo más caro. A eso le añades que el agua estropea el aceite, que muchas veces reutilizas, estás perdiendo dinero. Eso es mentira. Y hay un dato también significativo en todo esto, que no se está, es que no nos explicó nada. Hemos pedido a las organizaciones agrarias que nos tenían que haber metido en el tratado para explicarles también las cosas. Estáis hablando de lo que es allí Latinoamérica, y digo Latinoamérica toda, sobre todo el cono sur. Aquellos países todos tienen entre ellos acuerdos comerciales ya. Estaba Lorenzo hablando del vino. Uno de los mayores productores del mundo es Chile del vino. Produce 30.000 kilos por hectárea. Aparte que ya tienen todos estos países de Mercosur, vino ellos, cosecha propia, pero si se están suministrando de Chile, aunque sea malo, porque allí no hay costumbre también de consumo de vino, es decir, que el problema va a estar ahí. Brasil, que es de los que más ganas tiene de entrar, ha dado mucha guerra por entrar, de hecho le ha sentado mal que no se haya hecho allí en Brasil la firma de este acuerdo. Hay que decir de Brasil que no nos están contando nada de esto, que aparte de los aranceles que vendrán paulatinamente,
es el mayor país proteccionista de todo lo que tiene, de toda la industria. Es decir, que aparte de los aranceles, si es que se llegan a quitar o rebajar, Brasil va a decirte, esa mesa es de ese color rojo y no me gusta, no entra. Así lo tiene puesto y de eso no se está hablando nada. Es decir, estamos compitiendo mal y el consumidor al final, por eso digo, no se va a beneficiar tanto. Y hay un dato también importante de Brasil, que es por lo que al principio no se firmó este acuerdo también, toda esta historia, y es por la explotación infantil que hay. Tengo que reconocer que desde que está Lula da Silva gobernando ha bajado eso. Pero es que ahí hay un problema grande. A ver, todos nos partimos todos por el tema de Gaza, por el tema que estás hablando. ¿Y qué pasa? ¿Que sigue habiendo la explotación infantil? O salarios mínimos, como estaba diciendo antes Lorenzo. Yo aquí un trabajador me cuesta, cuando lo cojo para la vendimia, 110 euros con seguro y todo, porque van asegurados. Más después otras medidas que hay que ponerles, de complementos, de botas, el típico váter ese que hemos sacado, es que nos van exigiendo que den más. Allí un salario, si no lo sabe la gente, son 10 euros al día. Con eso no podemos competir. Es decir, hay una serie de trabas y factores que al final, pues, perjuician por todos los lados. ¿El consumo interno podría salvar alguna de esos sectores o al final con la entrada masiva de productos ni siquiera eso, ni siquiera el apelar a la conciencia de la gente que va a comprar? Pero hay un problema con eso de la conciencia de la gente. Yo entro en un supermercado o en cualquier... Y aunque quiera buscar algo, no lo puedo ni leer. Hay veces que tengo que coger un microscopio para leer lo que hay. Yo creo que todos hemos cogido la composición de cualquier producto, o de dónde viene, o lo que trae. Eso es ilegible totalmente. Hombre, podemos perder algo de vista con el tiempo, pero vamos a ver. Lo primero que hay que es informar claramente lo que tiene cada producto, de dónde viene, qué composición tiene, si se ha hecho de una manera, si se ha explotado de una forma determinada, porque habría que ponerlo todo. Entonces, una vez que tú tengas todo el conocimiento al consumidor, podrá tener una elección clara de lo que está haciendo. Si tú vas a comprar unas patatas, simplemente unas patatas que las tienes ahí, y ya tienes que mirar muy bien la etiqueta a ver de dónde vienen, porque no lo sabes muchas veces, ya tienes que emplear en un supermercado para hacer una cesta de la compra 2 horas si quieres leer todas las etiquetas. ¿Cómo vas a poder hacer una elección del consumidor seria a la hora de poder comprar un producto que creas que es de más calidad porque se está produciendo aquí? Y es verdad que posiblemente tendrá un precio mayor porque cuesta más producir aquí, porque nos obligan a que cueste más. Entonces, ¿quién va a pagar ahora mismo, por decir algo, la huella de carbono? Que ya nos están metiendo tanto con esto, con la urea en los tractores, con muchas cosas. ¿Quién lo va a pagar? Cuando vengan los melones, que ya están viniendo, desde Brasil para aquí, o las sandías, en épocas muy estivales, que no tiene que haber esa producción, o cuando vengan otros productos que van a entrar en masa. ¿Quién va a pagar esa huella de carbono cuando tenga que pasar todos esos miles de kilómetros hasta aquí? ¿Vamos a ponerle nosotros o solamente se lo vamos a seguir a los agricultores y a los ganaderos que tenemos aquí? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo va a elegir el consumidor si el consumidor ahora mismo es al que más le tienen vendados los ojos? Si lo podemos ver en cualquier producto que se vende en cualquier supermercado, si no estamos dando la información porque no nos interesa darla. Ese es el problema mayor que hay. Yo, que en otros países he estado, en Francia, por ejemplo, no funciona así un supermercado como funciona aquí. Yo lo digo porque ya si vamos a hacer algo a nivel europeo, que se supone que nos van a exigir a todos lo mismo, tendremos que exigir lo mismo en todos los sitios. Y no es verdad, no es cierto. Aquí es un cambio estratégico de productos. Queremos vender ciertas cosas, queremos tener parte del mercado internacional, que ahora hay polaridad totalmente entre China, Estados Unidos y Europa, ha quedado ahí al margen, y estamos yendo a la cola, intentando ganarnos algo que no sé si se podrá hacer. Ese es el problema que tenemos con Mercosur. Hemos entrado tarde, hemos entrado de malas maneras y lo vamos a pagar posiblemente los más débiles de todos, que nos deja de ser el sector primario. Si no tenemos las bases bien hechas, desde hace años que hemos estado luchando por el libre etiquetado en condiciones, por cláusulas espejo y demás, que no se han estado cumpliendo, ¿qué vamos a esperar ahora? A que elija el consumidor, a que pueda decidir. Si no le das las herramientas oportunas, pues no se va a conseguir. De esta manera no. Unidad de acción, calendario de movilizaciones, ¿ya lo tenéis? Sí, se fijó la semana pasada a nivel nacional. Las 3 organizaciones han convocado entre el 26 y el 30, la última semana de este mes de enero, en todas las provincias. Y aquí en Castilla y León el acuerdo que hemos llegado es que se suma a la otra organización representativa, que es la UCCL, pero en definitiva aquí en Zamora en concreto saldremos el 29 de todas las partes de la provincia en una confluencia aquí de tractores en Zamora. Entiendo que el 29 salís todos juntos. Sí.
Pues entonces el 29 tendremos que estar por ahí, ver cómo es la movilización, que siempre apela a Antonio diciendo que la gente no la secunda mucho y luego protesta. Pues nada, esperemos que sea de esas tractoradas míticas yo creo y que sí, la gente se dé cuenta de lo que hay. Gracias a los cuatro y espero que volvamos a hablar en marzo con mejores noticias. Gracias, Julio. No sé yo. Y a todos ustedes no se vayan porque, como siempre, antes de irnos vamos a repasar los datos de la lonja aquí en Zamora. La lonja celebrada hoy en Zamora no refleja ningún cambio en las cotizaciones y se mantienen los precios de la semana pasada. El selecto y el graso siguen cotizando a 1,012 euros el kilo, mientras el normal se mantiene a 1 euro el kilo. El cerdo de desvieje también sigue a 28 céntimos kilo y el ibérico pienso hasta 150 kilos que continúa pagándose a 3 euros y 3 céntimos el kilo. En el precio de los lechones tampoco hay variaciones respecto a hace 7 días. El lechón gran partida se paga 49 euros unidad. El de recogida de pequeñas partidas cotiza a 43 euros. Los tostones también mantienen los precios de la semana pasada. Cotizan a 24 euros los de 6 a 8 kilos y a 34 los tostones sin hierro. Los tostones para vida no cotizan. También siguen sin cotizar en la lonja zamorana tanto el ovino como los cereales. Pues ahora sí, cerramos ventana al campo y a la provincia. Ya saben que volvemos dentro de 7 días. Pasen una feliz semana. Adiós. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Animados por el ofrecimiento de la Biblioteca Pública de Zamora, la editorial Lucina e Isabela García optaron por ofrecer una muestra del amplio fondo documental de Agustín García Calvo del que disponen y el cual sigue en constante ordenación y digitalización. El objetivo principal es poder acercar a la gente y sobre todo a los zamoranos algunas facetas de sus escritos, voces y vivencias que son menos conocidas, referidas a sus primeros años y estudios y su memoria siempre de Zamora, cuyo recuerdo aparece en una gran cantidad de textos y charlas. Comenzamos este humilde pero también sentido suplemento recordando que sabemos el poco amor que tenía Agustín García Calvo hacia la televisión como medio de comunicación y por eso para su hija Isabela lo que hemos llevado a cabo ha sido una traición hacia su padre. Agradezco que vengáis para poder difundir este reportaje, pero tengo que decir lo primero, que esto para Agustín es una traición que sobre todo se produce porque él era contrario a aparecer en televisión, se negó siempre a aparecer en televisión y consideraba que era un medio falso y prostituto en muchos sentidos. Con lo cual, cuando estaba dando una conferencia, una charla o algo así, siempre sacaba el va de retro, directamente decía fuera.
¿no? Echaba las cámaras y demás. Es verdad que últimamente, durante los últimos años, esto se ha difuminado un poco el sentido de la televisión con lo de las redes sociales, porque como la imagen se utiliza también para eso, y nosotros en la editorial, por ejemplo, tenemos reproducciones de vídeos, de conferencias y de tal, pues dejamos que quede un poco diluida ese efecto de la... Y con eso, pues, si queréis, empezamos esta trampa diciendo que, lo siento, pero bueno, es por difundir este trabajo que estamos haciendo de documentación sobre su fondo documental, Les voy a contar unas cuantas cosas que he hecho. Y sobre esto de que he hecho tengo que aclararme un momento. Cuando andaba por ahí recitando poesías por los sitios a donde me llamaban, solía advertir las buenas que oigan, las que les hieran, les hagan algo. Esas no son mías. Estas que han escuchado son las palabras del propio pensador zamorano, palabras que pronunció en el año 2010 en la conferencia que pudo impartir en la Fundación Juan March, en la que contó toda su trayectoria intelectual y que nos va a servir a nosotros mismos y a todos los visitantes de la amplia muestra para conocer los chispazos más relevantes de toda su vida. Una persona siempre crítica con el sistema, que se puso en contra de las mentiras del mundo en el que vivimos, sobre todo del régimen del dinero, a decir no y animándonos en contra de la realidad que, como él siempre repetía, no es todo lo que hay. Su figura también producía algún rechazo por su actitud en contra siempre y la gente no lo ha entendido fácilmente. Él nos irá metiendo en cosas elementales en su discurso y en su palabra, que es disponernos siempre en contra de lo establecido, del régimen que padecemos, en contra de instituciones y demás, y haciéndonos utilizar el no para no aceptar todo lo que se nos viene encima, ¿no? Y por otro lado nos abre contra las mentiras y demás del régimen establecido y poniéndonos para cuando se busca la verdad no como nos la plantean ahora como realidad, sino diciendo que es todo lo contrario, ¿no? Y que la realidad en la que vivimos no es todo lo que hay. Hay partes de la realidad, hay algunos resquicios de la realidad donde podemos escaparnos. Agustín García Calvo nació en Zamora, más concretamente en el barrio de San Lázaro, el 15 de octubre de 1926. Empezó sus estudios en el Instituto Claudio Moyano y fue muy precoz en todos ellos. Aquí empezó también a escribir sus primeros poemas. La cosa empezó justamente por la poesía. Empezaba siendo en mis años de bachillerato en Zamora, pues el hacer versos de burla de los profesores que nos habían tocado, también de algunos alumnos, y junto a ello cosas como sobre las aguas del Duero plateadas por la luna. Aquí aparecen unas imágenes con sus compañeros de instituto, como veis son imágenes de Zamora, tanto de Valorio como Viriato, y en el Instituto Claudio Moyano, que fueron sus compañeros, ¿no? En esa época Agustín ya era un incipiente poeta, ¿no? Y tuvo su primer premio con 14 años, que luego recogieron en esta antología de poetas inéditos, de 100 poetas inéditos, ¿no? Hemos recogido algunos de los primeros poemas escritos
como veis, con el papel de Hacienda, porque su padre trabajaba en Hacienda y como aprovechaba el papel para escribir detrás de esos papeles. Y luego su primera obra de teatro, como él fue muy aficionado desde los primeros años a los clásicos, porque contaba con una biblioteca importante de su padre, de Joaquín García Gallego, él se empezó a interesar enseguida y empezó muy pronto a traducirlos también. Con 14 o 15 años empezó a hacer sus primeras traducciones. Y esta es la primera obra de teatro que escribió con 13 años, ¿no? Aquí él le escribe a sus compañeros de quinto curso y en este lo llama el poema del anillo. Dice: paseaba temprano el otro día del río de mi tierra en la ribera, respirando la brisa que gemía, arrastrando la bruma blanca y fría, cual lana que tejiera. Sin embargo, si tuviéramos que marcar una línea en el tiempo para conocer dónde empieza su gran faceta intelectual, sería en el año 1943, año en el que empieza sus estudios de filosofía y letras y de lenguas clásicas en la Universidad de Salamanca, hasta el 1948, año en el que los termina y recibe además un premio extraordinario de fin de carrera. Desde ahí comienza también su faceta como profesor de latín. Él empieza a aparecer como poeta en estas primeras publicaciones de las revistas de Salamanca, ¿no? De la Universidad de Salamanca, y empieza a demostrar estar en contra de los textos que se utilizan para la enseñanza del latín. Él era profesor de latín, claro, que no lo hemos comentado, y edita sus primeros trabajos para la enseñanza del latín en los niños y los jóvenes, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos recogidas unas cartas circulares que, como entre amigos y alumnos, intercambiaban sobre distintos temas variados, sobre los temas de los estudios o los temas políticos o lo que surgiera, ¿no? Son esas primeras publicaciones. Aquí aparecen jóvenes con su gente de su promoción y algunos de sus profesores. En esos años de Salamanca publiqué como apéndice de la revista Trabajos y Guías unos versos hablados, una serie de églogas que trataban de estar medio en hexámetros. Noten ustedes que a partir de esta publicación de un libro de poesía no me volvería a suceder nada semejante hasta pasados 60 años. Los 60 años más. Me había ido retirando de lo que se producía como poesía y desanimándome de ello. Esa faceta de incipiente poeta se fue haciendo cada vez más grande. De hecho, en palabras del propio autor, se llegó a convertir en un preso con una manía de producción poética, llegando incluso a escribir un poema al día. La evolución fue significativa del verso antiguo al verso libre, y del verso libre al de la canción, al del ritmo, al del verso largo y más enternecedor como relato de amor hacia su padre, o Valorio, 42 veces dedicado a la que fue su mujer Josefina. Como queríamos dar un toque un poco de Zamora y acercar a la gente de Zamora toda esta exposición de cosas desconocidas de él aquí, y hemos este año reeditado el libro de Valorio 42 veces. Es un libro dedicado a Josefina Ballestero, que fue su primer amor y su primera mujer durante muchos años y con la que tuvo los hijos que viven, los 4. Es un libro dedicado a ella, que el día de San José le hacía una poesía nueva y le acercaba un ramito de violetas de Valorio, ¿no? Y eso lo fue haciendo durante todos los años hasta que murió Josefina en 1984. Un poema cada San José, con las violetas. Está dedicado, y luego, después de separados y todo, siguieron teniendo muy buena relación. Porque una vez te dije, hueles a violetas, ya tengo cada año que ir a traértelas. Ay, qué condena que ya no sé si son ellas tú, si tú eres ella. Está dedicado a Joaquín García Gallego, que decía que era su padre, que tenía una biblioteca impresionante, y fue donde él empezó a leer, ¿no?, sus cosas. Por eso le ha hecho
un poema impresionante cuando murió, dedicado a él, llamado Relato de amor, y le dice: a ti que una vez me enseñaste a leer, deseo de vuelta escribirte un largo relato de amor, a fin de que aprendas de nuevo a leer. A donde tus ojos glaucos a ciegas los llevó la locura. Así se inicia, ¿no? Ese es el relato de amor. Luego, el más conocido de los poemas de Agustín, de libros de poesía de Agustín, es el Canciones y Soliloquios, porque es el que más ha llegado al público a través de las musicalizaciones de poetas y de cantantes, ¿no? Algunos de los amigos empezaron a cantarlas, entre ellos sobre todo tengo que recordar a Chicho Sánchez Ferlosio, a partir del año 65, a Mancio Prada, a Antonio Selva, a Luis Ramos, otros que han cantado cosas de esas. Yo mismo iba para afeitar, ensayando no ya a recitar, sino a canturrear, en melopeya y canturreo, producciones mías y ajenas. Faceta que llevó también al teatro, siendo un gran exponente. De hecho, logró el Premio Nacional de Literatura Dramática de 1999 con Baraja del Rey Don Pedro. Sin embargo, y como nos cuenta Sabela y esta extensa muestra, ya destacó en este apartado cuando solo era un joven estudiante. Pero él ya en el Instituto de Zamora, en el Claudio Moyano, ya representó su primera versión del Macbeth de Shakespeare, ¿eh? Y tenemos aquí representado con fotos y con, ¿ves?, el elenco que había, lo llamaban Teatro del Arte del Instituto de Enseñanza Media de Zamora, el Macbeth, con todo el elenco, con sus alumnos de último curso de bachillerato, ¿no? Hay ahí representación de otras obras. Como premio, en el libro este de Baraja de Rey Don Pedro se le premió con el Premio Nacional, ¿no? Y se representó por José Luis Gómez, que lo puso en escena en el Teatro de la Abadía, ¿no? Y tuvo mucha repercusión. Se representó aquí también en Zamora, en el Teatro Principal, y con mucho éxito, desde luego. Tal. Aquí tenemos unos carteles hechos por nuestro director del Teatro Contratiempo de Zamora, que es Carlos Martín, que es un magnífico dibujante y artistazo. Esto se llevó también a las traducciones. Agustín García Calvo también destacó como ensayista y traductor, recibiendo el Premio Nacional de Ensayo en el 1990 por Hablando de lo que habla, o el Premio Nacional a la labor como traductor en el año 2006. En el apartado de las traducciones, además, siempre trataba de hacer revivir a los muertos, autores ya fallecidos, pero que han dejado una gran impronta, como Homero con la Ilíada. Él parte de la traducción como una cosa imposible de traducir las lenguas, ¿no? Muy complicada, pero luego, como acaba en el texto, dice, de manera que cuanto más una lengua es culta, académica, científica, o por lo menos el texto lo es, tanto más fácil y evidente es la traducción. Y en cambio, cuando descendemos a las zonas más propiamente subconscientes, cuando se trata de un texto lingüístico muy alejado de los niveles de cultura, muy profundo, muy metido en el subconsciente, es decir, una conversación en estilo muy coloquial, una poesía de tipo de poesía que está máximamente alejada de la cultura, y tratar de acercarse más o más al corazón subconsciente, la lengua, entonces la traducción se va haciendo cada vez más imposible. Y la sensación de traición del traductor, cuando hace el intento, se hace más viva, tiene más fundamento. En eso basaba él la traducción y el empeño suyo en hacerlo. Aquí tenemos todos estos ejemplos, el premio, le dieron también el premio de la obra de traductor, ¿no? El Premio Nacional, y tenemos algunos de los ejemplos de toda su obra traducida, ¿no? Me he olvidado antes de deciros que el Premio Nacional de Ensayo se le dio, el primer premio que tuvo nacional fue el Premio Nacional de Ensayo, en el 1990, ¿no? Por Hablando de lo que habla. La Ilíada, en su verso, en el que se debe, llena de palabras que corresponden a los palabras homéricos, y saqué el de Rerum Natura junto con su edición crítica,
el Lucrecio, al que no sé darle vueltas y si acaso se me da alguna vez pueda llegar a sacarlo a luz más limpio todavía y más penetrante. Su relación con diversas universidades del país y sus numerosos años como catedrático en diversas universidades, tales como Murcia, Sevilla o Madrid, institutos como el Claudio Moyano de Zamora o el Murillo de Sevilla, lo llevó a empezar a sentir un tremendo descontento, desencanto y desengaños acerca de las universidades. Él mismo decía que la pesadumbre y vaciedad de las universidades no se debía a su mala organización ni a la incapacidad de los que han ocupado sus cátedras u otros organismos, sino que pertenecen a la esencia misma de las instituciones y les son inherentes, sentimiento que le hizo sumarse a las revueltas estudiantiles en febrero del 65 y expulsado de la universidad y cátedra en agosto de ese mismo año. Es una inquietud que él venía teniendo, como os he dicho ya, a través de todos sus escritos, tanto del tipo de enseñanza que se venía haciendo, no solamente sobre el latín, sino sobre los métodos de enseñanza que le molestaban, ¿no? Y todo eso acarreó que para él fuera una alegría el que los estudiantes se levantaran contra el régimen de la enseñanza, ¿no? de las instituciones enseñantes, ¿no? Y eso, todo ese apoyo que a él le dio mucha alegría y mucha satisfacción, le llevó a que los expulsaran. Lógicamente, eso trajo luego muchas más persecuciones, ¿no? Tenemos aquí alguna representación de la carta abierta a los que llegan a la universidad, invitándolos a elegir los estudios puramente teóricos y la dedicatoria al profesorado. Todo esto, claro, retumbaba en la universidad y le llevó al esto. Como os digo, continuamente había esa persecución y eso le llevó al estar ya pendiente de juicios y demás, y lo confinaban, cuando había algún acontecimiento político lo confinaban a Huelva o a Almería, cualquier sitio lo tenían ahí apartado hasta que se pasaba la cosa, la noticia, y podían restituirlo a su sitio, dejarlo volver, ¿no? Había empezado el curso de 64-65 cuando en febrero del 65, a finales de febrero, empezó a bullir en Madrid algo que, como después vimos, era una resonancia de lo que se estaba produciendo por todo el mundo avanzado. Y la revuelta en Madrid estaba muy engañada, incluso para algunos de los participantes, tomándola como una cosa antifranquista. Efectivamente, la dictadura duraba todavía. Pues bien, se ve que por el año 65 este régimen estaba tratando de asentarse y muchos chicos de esos menos formados en los diversos sitios que he citado, de alguna manera se habían dado cuenta y se levantaron contra ellos. Persecuciones, confinamientos, condenas, algo que obligó a que el pensador zamorano tuviera que salir de España por vía clandestina y se estableciera en París desde el 69 hasta el 76. Tan cargado estoy de culpa y tan tiznado que se ve que se me está cerrando el campo al punto que haya de elegir una de las dos, a cual más fea, o en la tren a ir a parar, a pintar rayas días en el deso del jubil, o antes, si puedo escabullirme, darme el piro del país. Darme el piro, que se decía en esa época, era más así, es como un poco viejo, ya suena lo de darme el piro, ¿no? Sí. Y aquí hemos puesto algunas imágenes de esa escapada, ¿no? Él escapa a través de unos amigos, se despide de la familia, Zamora, Salamanca, Madrid, se va hasta Cataluña, donde la acogen unos familiares, y a través de unos amigos cruza la frontera en ese trasto de 2 caballos viejos y tal, a Ceret, que es donde pasan, y ya en Francia se dirige a París, donde se mantiene hasta el año 76, ejerciendo de profesor, primero en Nanterre y luego en la Universidad de Lille. Vuelve en el 76, una vez que restablecen las cátedras, después de morir Franco. En esa época de París, Agustín en ese estado seguía manteniendo más o menos la misma actitud que en Madrid, ¿no? Él mantenía sus tertulias políticas, sus tertulias de lingüística y filología,
y lo mismo que eso. En París fundó otra tertulia, o creó otra tertulia con gente de estudiantes, gente de políticos y también algunos exiliados del régimen franquista. Al fin, para no ir a la cárcel, me tuve que marchar. Fueron mis años de destierro en París y dando clase en Lille, que fue un destierro realmente dulce y hasta el punto de que me costó volverme a fines del 76. Pero me volví y seguí con la enseñanza y haciendo política. En su regreso continuó con su faceta dentro de la enseñanza después de que en noviembre del 75 se eliminara el decreto de expulsión en la Universidad Complutense de Madrid hasta el 1991, momento en que se jubila, aunque después siguió ejerciendo como profesor emérito en esa misma universidad desde diciembre del 91 hasta el 97. Dentro de esa vertiente, un apartado importante fue el intento de creación de la Escuela de Lingüística, Lógica y Artes del Lenguaje, cuyo objeto era el estudio del lenguaje, las matemáticas, la música y todo lo que tienen en común. Su dedicación de siempre era la lógica, la lingüística y las artes del lenguaje, aparte de utilizar la traducción y la poesía, el teatro y demás, ¿no? Era su formación de siempre, ¿no? Y crea, a la vuelta de París, cuando se crea la Comunidad de Madrid, la Escuela de Lingüística, Lógica y Artes del Lenguaje, que no acabó nunca de fraguarse del todo, pero que se celebró ampliamente durante varios años, desde el final de los 80 hasta el 90 y tantos, y creo que hasta el 91 tenemos recogido. Os digo también que en este código está recogido, enlazado con Lucila, todos los cursos que se dieron, todas las conferencias, tenemos representado en carteles algunos sobre los esquemas que él hacía de la lengua, del habla, cómo se producía el habla. Lo tenemos reproducido, si veis ahí, en uno de los carteles del simposio de la escuela, y se celebraron también los de música es lengua, cómo la música sale de la lengua también, ¿no? A través de... tenía buena relación con los que habían creado la Comunidad de Madrid, Leguina y demás, y se ofrecieron para esto y le dieron facilidades. Luego eso se fue quitando y no acabó de fraguarse del todo, ¿no? Para él la llamaba siempre la siempre posible Escuela de Lingüística, Lógica y Artes del Lenguaje. Esa relación nos sirve para continuar con la vertiente política de Agustín García Calvo y lo hacemos contando una de las anécdotas más curiosas. A petición del entonces primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, escribió la letra del himno de Madrid, una petición que, como os digo, aceptó y que se tomó a modo de burla pronunciando él mismo estas palabras en el diario El País allá por 1983. Él lo justifica diciendo lo que dice aquí, ¿no? Dice, si fuese un himno para una entidad nacional, o un himno a España o al mercado común, o el himno de artillería, habría dicho que no. Pero la autonomía de Madrid es una fantasía política muy clara y coloca las cosas en otro plano. A lo mejor me divierte la idea, pero igual resulta un himno demasiado divertido. Y hemos reproducido aquí el original, no el oficial que está publicado, sino el oficial que luego tuvo que corregir ante algunas frases que eran un poco complicadas y que tuvo que ceder, intercambiando algunas cartas con Tierno Galván, hizo un arreglo y así pasó adelante.
Zamora también es muy protagonista en esta faceta del pensador. Tras el movimiento de la ocupación del cuartel Viriato en Zamora en mayo de 1990, liderado por el alcalde Antolín Martín y miles de zamoranos para exigir la reconversión del cuartel militar abandonado en un campus universitario para la Universidad de Salamanca, se creó también la Escuela de Sabiduría Popular 4 años más tarde, en la que el propio Agustín participó desde sus inicios. A partir del 94 se creó la Escuela de Sabiduría Popular, en la que él intervino desde el principio, en la que se sucedieron varios cursos, unos de gramática común, otros de amor y sexo, que tenemos ahí en el cartel de Carlos Martín también representado, y donde veis que hay un reportaje de todas las publicaciones que hizo a raíz del cuartel y de la ocupación del cuartel. Y aquí algunas noticias, por ejemplo, las conversaciones con Pepe Arroyo, el que fue periodista aquí en Zamora, en la antigua casa de la Candelaria, y las protestas de los planes de Valorio y el Duero, algunas otras en las que aparece una caricatura que le hizo Paco Guarido. Y luego la alegría de lo inesperado, que tiene mucha relación con esto porque fue la aparición del 11M en Madrid y que aquí lo celebró también con nosotros en la plaza de Zamora, ¿no? De esa su primera intervención en el 11M, esto que se llama Sois la alegría de lo inesperado. La alegría de lo inesperado lo tenemos transcrito y editado también, porque él decía que esa alegría él la venía esperando desde las revueltas estudiantiles del 65, ¿no? Que había estado 46 años, le había costado estar esperando que se produjera esa alegría. Agustín García Calvo también hizo una defensa importante del tren, escribió sobre él porque era un lugar en el que pasaba mucho tiempo viajando desde Salamanca a Zamora y viceversa, pero también se creó un manifiesto en defensa del propio ferrocarril. Esta es otra de las grandes defensas de Agustín en contra de los cierres de líneas férreas y demás, desde el año 85, cuando empezaron a quitar sobre todo el Palazuelo Astorga y el Vía de la Plata y demás, ¿no? Él estuvo siempre, él era un usuario del tren siempre porque nunca condujo y estaba en contra del automóvil, ¿no? Y hay varios textos enlazados ahí sobre todas estas cuestiones. Hemos puesto solamente el inicio del manifiesto que se elaboró para todas estas cuestiones contra el tren contra la creación del AVE y demás, ¿no? Como la utilidad del tren normal es una maravilla y sin embargo luego el progreso produjo solamente estos trenes de gran velocidad para acabar con el tren de verdad, ¿no? Él ha utilizado el AVE, llegó a utilizarlo porque no quedaba otro remedio, ¿no? Tuvo que utilizarlo los últimos años, desde luego, pero siempre echando de menos porque él utilizó el tren, escribió en el tren, preparó clases en el tren, escribió poesía en el tren y entonces para él era una vida, ¿no? Sí, mucho. En los viajes de ida y vueltas, fíjate tú en Zamora y Salamanca, que tenía que ir, allí estaba trabajando como adjunto y aquí como profesor en el instituto, tenía que viajar por ahí, preparaba las clases o escribía la poesía al paso de la vista del tren, que es tan buena y tan divertida, ¿no? Cuando puedes ir mirando el paisaje y no vas echando leches, ¿no? que te partes. Pues pasando en tren de Zamora a Salamanca, que entonces se tardaba mucho, con el tren que había, hoy no lo hay, ni rápido ni lento, tardando mucho de forma que me daba tiempo para preparar las respectivas clases de un sitio y del otro, y además de asomarme al llegar a Valdenciel a saludar a mi tía Nati. En ese apartado político encuadramos también las tertulias del Ateneo. Comenzaron en el año 1997, unas tertulias en las que se adopta un término, los presocráticos, que Agustín traduce como aquellos que encarnan un pensamiento anterior a la aparición de la filosofía o la ciencia. Su dedicación socrática, tanto a la enseñanza como a la discusión política que habíamos visto iniciada en esas primeras cartas circulares que vimos, ¿no? Él la siguió celebrando durante la época de París y en Madrid,
Primero a la vuelta en los cafés en el Arraz, en el Aurora, en el Manuela, y después, a partir del año 97, de 1997, en el Ateneo de Madrid. Y ahí se siguieron celebrando, incluso después de muerto él, ha seguido la gente, mantenido las tertulias, sobre todo Luis Caramés, el matemático que colaboró con él mucho tiempo, ¿no? Y todos los demás, claro, que han estado durante tantos años. Con lo cual hemos hecho una representación de los presocráticos, porque la traducción de Agustín de los presocráticos, de cierta manera, arranca también de las lecturas que se hacían entre compañeros, amigos, tanto filólogos como amigos de los antiguos presocráticos, Y este suplemento llega a su fin con otra de las grandes defensas de Agustín García Calvo. La realidad, a lo que él siempre decía, no es todo lo que hay. Le preguntan, ¿te dedicas, Agustín, por diversas vías a atacar la realidad constituida? A través de la tertulia, de los libros, de las charlas y recitales, de tu propia vida. Y qué difícil resulta utilizar el lenguaje para desmentir la realidad, cuando él mismo, el lenguaje, define, encierra y miente, es decir, crea realidad. Quizá es muy sencillo, basta con dejarse hablar. Es la única técnica que conozco. Si uno habla personalmente, pues por esa boca le van a salir las cosas que ya están dichas. Y él, como cualquier otro elemento de la realidad, tendrá que obedecer a la ley de la defensa. Toda cosa y por lo tanto también todo hombre tiene que obedecer, por lo tanto falsificar, volver a mentir. Pero como cada uno no es del todo el que es, pues gracias a eso pueden salir, si uno se deja, palabras del común, del pueblo que no existe. Bueno, eso es de lo que se trata. De las cosas que me dices hay que puntualizar que la realidad, las cosas de por sí, no somos mentira. No tiene sentido decir que la vida es mentira, ni tampoco en sentido contrario que la muerte es mentira. Son mentira justamente en la medida en que se proclaman verdades. Solo cuando las cosas, las relaciones entre las cosas, los hechos, los sucesos, se declaran verdaderos, como lo están declarando a cada paso, cabe decir que no era verdad. Ya estamos de vuelta después de haber escuchado muy atentamente esos contenidos, tanto esa tertulia de nuestra compañera Martina Carrión como ese reportaje excepcional que ha realizado nuestro compañero Héctor Segurado sobre esa figura de Agustín García Calvo, que ha sido un placer estar aquí un ratito escuchándolos. Bueno, pues nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer pegados a nuestras tradiciones, porque este fin de semana Zamora ha vuelto a celebrar el Día de San Antonio Abad. La cofradía de San Antonio Abad ha salido con distintas acciones a la calle en Zamora. Para comenzar su día grande lo hacían con una misa acompañada por la coral Ciudad de Zamora, y en ella también se nombraban a nuevos 4 hermanos. Más tarde el turno para la tradicional procesión del santo, para la bendición de animales, como siempre muy concurrida en Zamora, y la popular subasta, un día que se cerró, cómo no, comiendo de la mejor manera posible una sanantonada. Nos lo cuenta con detalle nuestro compañero Héctor Segurado. Un año más Zamora se echó a la calle para celebrar el Día de San Antón, aunque este año algo menos multitudinario por el frío y la posibilidad de que lloviera. La cofradía de San Antón Abad arrancó sus actividades en el día grande con la misa acompañada por la coral Ciudad de Zamora, y se nombraron 4 nuevos hermanos. Más entrada la tarde ya fue el turno para la tradicional procesión del santo, la bendición de los animales y la popular subasta.
Bueno, día 17 de enero, celebrando un año más el Día de San Antón. Estamos con José Agustino Gales, el presidente de la Cofradía de San Antonio Abad. Bueno, José, ¿cómo ha ido la mañana? ¿Cómo está yendo el día hasta el momento? Muy buenas tardes, Héctor. La mañana ha estado muy bien, el tiempo nos ha acompañado porque hoy no daba agua, daba un poquito de frío, pero el frío se abriga uno y no pasa nada. Y ha sido, pues la verdad que muy buena aceptación que ha tenido la Santa Misa. Ha habido muchísima gente, la gente le ha maravillado la actuación de la Coral de Zamora, ha sido una misa cantada, y después de eso hemos tenido un vino español, también con mucha afluencia de personal, en el local de siempre, de Baixa, en la calle de San Andrés, y ha estado todo muy bien. Después nos hemos tomado por ahí un vermutito ya, y hemos venido directamente ya a la procesión de las 4:30, que como habéis visto, pues ha habido gente, y parece que este año ha habido unos pocos menos de animales para bendecir, parece ser, pero vamos, y ahora empezamos con la tradicional subasta. A la finalización de la subasta, pues nos retiraremos a los domicilios a cambiarnos, porque tenemos a las 9 la cena típica sanantonada para festejar la festividad del patrón. José, también habéis nombrado nuevos hermanos, ¿verdad?, de la cofradía. ¿Qué han dicho? ¿Cómo se han sentido? Hemos dado de alta este año a cuatro nuevos hermanos. No sé, ya me van a ir a por boletines otros 2 o 3 para el año siguiente ya. Ajá. Poco a poco van entrando, pero lo que hablábamos el otro día cuando la entrevista que me hicisteis en televisión, que son un poco mayores la gente. No tenemos que entre la juventud mucho, la juventud no termina, no hay relevo generacional. Nos falta ese relevo generacional, José, pero bueno, más o menos se va inculcando un poco y solo hace falta verlo en las calles de Zamora, ¿verdad? Con tanta gente aquí alrededor. Por supuesto que sí. Es una tradición que es la primera del año, abrimos fuego con el tema de San Antón, tanto para esto, la procesión, la Santa Misa, todo, incluso el viernes es la primera carrera que se hace en el año, como hablábamos el otro día, y después la exposición de belleza canina que tenemos el sábado y el domingo en Erifez. ¿Cómo va esa preparación para la carrera? No he hablado con la empresa todavía, pero andábamos en torno de 100 y pico, 200 participantes. Ya veremos a ver qué tal sale. Ya tengo aquí los obsequios de Caja Rural que nos ha dado. Solo falta que el viernes me traigan las roscas. Y para todos los participantes. Aunque ya veo alguna por ahí, ¿verdad, José? Esas 4 roscas son las que hemos quitado del santo. Del santo. Son roscas de kilo que ornamentamos el santo para el tema de la procesión. Las que damos a los hermanos pues son de 300 o 400 gramos. Y antes me ha parecido escucharte, José, que este año ha habido menos afluencia de animales. Sí, para la hora de la bendición creo que ha habido menos. Sí, porque hemos terminado enseguida. El recorrido ha sido rápido. Y parece ser que ha habido menos animales para bendecir. Yo estaba aquí dentro de la iglesia y no he visto el tema. Bueno, pero aún así hemos visto diferencia. Hemos visto gatos que me han sorprendido incluso también, una tortuguilla así un poco pequeña también. Pequeñas, bien animales de todo tipo, tortugas, peces, gatos, perros, de todo. Se puede bendecir todo, ¿verdad? Todo, pájaros, de todo. Y por lo que veo se bendice también al dueño, ¿verdad? Se bendice un poco a las dos, ¿no? Todos a los dos. Al animal y al dueño, que a lo mejor es más animal que otro, ¿no? Y por último, esa subasta, ¿qué vamos a ver en esta subasta? Estos son productos, como dije el otro día, donados por unos comercios de Zamora, que unos 100 estamos hablando de ellos. Sí. Y tenemos 2 tipos de subastas. Aquí hay una que es como más popular, y después a la noche en el restaurante, a la finalización de la cena, tenemos otra ya con objetos ya de más alto valor para el tema de las subastas. Porque es que aquí, como comentaba el otro día, pues oye, ni pujan los niños y demás, y lo mismo pues, regalos buenos, que dices, si te dan 2 euros los niños o 3 euros, en cambio, para la noche, por ejemplo, tenemos una habitación de un hotel con una suite y desayuno incluido, el Hotel Casa Aurelia tenemos esta noche, tenemos una comida en el restaurante El Chivo, de Morales de Toro para 2 personas, o sea, un reloj de relojería Alba, al lado del mercado, o sea, tenemos objetos de valor, de caché, valor, podemos decir. Hay que intentar sacar un poquito de dinero con ese tema. Bueno, José, pues dejamos que termine la subasta y a seguir preparándose para las próximas citas del Muchas gracias, Héctor y compañía. En años anteriores los zamoranos no cabían a las puertas de San Antolín. Este año ha estado menos concurrido, pero la esencia ha vuelto a ser la misma. Volvimos a ver un gran número de perros, algún que otro gato, tortugas y hasta animales de peluche. Bueno, celebrando un año más, ¿verdad? El Día de San Antonio.
Exacto, aquí estamos un año más. A bendecir al perrín, ¿verdad? Por supuesto, todos los años. Bueno, esta pregunta es bastante sencilla. ¿Por qué se tiene un animal o por qué se mete un animal en casa, verdad? O sea, es como si fuera un hijo prácticamente, ¿no? Pues para mí sí, a mí me encantan los animales, me da igual cualquier animal, un burro, un perro, un gato, un pájaro. Entonces, pues bueno, cuando le tienes amor a los animales, pues es fácil. Este es un día especial entonces para ti, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, celebrando un año más el Día de San Antón, ¿verdad? Sí, la que tengo que traer para que la protejan durante todo el año. Muy bien. Bueno, evidentemente, joder, qué bonita es la perrina, ¿verdad? Sí, es muy bonita. Se llama Bimba. Bueno, pues ya está bendecida, imagino que para un año, pues bendecida y protegida, ¿verdad? Pues ahí ya está, para un año, que no le pase nada. Bueno, esa relación humano-animal, en este caso perro, no sé, es importante, ¿verdad? Es importante cuidar de los animales y que siempre estén protegidos, ¿verdad? Sí, por supuesto, es de lo que más quiero, ¿eh? O sea, que te quiero decir que... Y además yo vivo sola, con lo cual me hace muchísima compañía. Es como si fuera un hijo, ¿verdad? Sí, para mí es imprescindible en mi vida, de verdad. Además es muy buena, me ayuda mucho en casa. Es más lista que yo que sé. Claro que todos van a decir que son listos, pero es que es verdad que los perros son muy listos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Luis, celebrando un año más el Día de San Antón, ¿verdad? Pues un año más, como todos, ya sabes. Venir aquí a que nos bendigan a los animales un poquito y a nosotros también, que tampoco nos viene mal. Es un día especial para ti, ¿verdad? Bueno, es un día... Bueno, sí, especial, pero vamos, tampoco es una cosa... Lo digo por el tema de los perrines, ¿verdad? Es por los perrines, sí, por traerlos, aunque... ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que prefieren que me los lleve a Valorio. Mejor a Valorio que a Bendecir, ¿no? No les veo muy a gusto, sobre todo a este, al Jota. Que ¿verdad? Con todos los, pues con todo el barullo que hay aquí de gente, ¿verdad? De más perros también. Les gustará un poquito más la libertad, ¿verdad? Casi esperaba yo más barullo. Hay otros años que hay más barullo, ¿verdad? Sí, esperaba yo hoy más mogollón. Pero bueno, es lo que hay y no vamos a dejar de venir por ello. Evidentemente. Hay mucha variedad siempre, ¿no? Todos los años. He visto tortugas pequeñas, tortugas grandes, he visto gatos, también perros. A otros años seguramente hay más variedad. Pero seguramente más, sí, pero vamos, la mayoría ya sabes. Aquí perritos, gatos, hombre, alguna tortuga y algún animal exótico puede haber. Pero vamos, la mayoría, como puedes ver, son todo perritos y gatos. Sí. Luis, ¿cómo consideras la relación hombre-perro, en este caso, o animal? Para mí concretamente es lo mejor que me ha pasado. Yo estoy con mis animales, que bueno, son mis hijos. Sí, prácticamente, ¿verdad? Sí. Están conmigo todo el día y yo lo que me pidan y que no les pase nada. La relación es, no sé cómo decirte, es que es mi familia. Prácticamente. Es mi familia, o sea, los quiero muchísimo y además, no sé, a lo mejor es un poco fuerte, pero me quieren más que a lo mejor algún otro familiar. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. Nada, encantado. Un día que se cerró con la cena típica sanantonada y que continuará el día 23 con la 33 edición de la Carrera de la Rosca y la exposición de belleza canina el 24 y el 25 de enero. Bueno, pues así se celebra todos los años por lo grande San Antonio Abad en Zamora. Vamos a hacer una pequeña parada para publicidad, pero vamos a volver enseguida para seguir muy pegados a temas que nos tocan muy de cerca. Vamos a hablar con la Hermandad de Donantes de Sangre, que recientemente pedían solidaridad, que de nuevo estemos muy pendientes de poder donar en los distintos puntos que tienen previstos. Ayer mismo estuvieron en el Ayuntamiento de Zamora y nosotros estuvimos allí. Enseguida se lo contamos a vuelta de publicidad. Nos queda ya poquito tiempo para compartir con todos ustedes. Ya saben que rondando las 6 de la tarde nos entra un poquito de prisa para tener que despedirnos, pero no queremos hacerlo sin acercarnos a ese tema importante que les decíamos con anterioridad, para acercarnos a hablar con la Hermandad de Donantes de Sangre, que nos pide de nuevo a todos los zamoranos la colaboración. Nuestra compañera Andrea Cueva, nuestra nueva compañera, aprovecho para presentársela, estuvo ayer en el Ayuntamiento de Zamora, que realizaba una campaña concreta y especial de captación de donaciones de sangre. Nos vamos hasta allí en nuestro Zamora Directo.
¿Qué tal, Cristina? Hoy estamos con Isabel Cabrera, presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, hemos venido aquí para ver la campaña que estáis llevando a cabo. Cuéntanos un poco acerca de todo el objetivo, todas las expectativas que tenéis. Pues a ver, estamos intentando sobre todo que se cubran las reservas de sangre, estamos en números negativos y ahora mismo necesitamos sangre de todos los grupos. Entonces lo que hacemos es ir haciendo distintas campañas en distintos puntos de la provincia, incluyendo también el punto fijo para poder tener las reservas de sangre cubiertas. ¿Por qué consideras que está habiendo esa ausencia de donaciones y también por qué la gente tiene tanto miedo de donar sangre? Pues a ver, las causas son muy variadas. Cuando no es porque hace frío es porque hace mucho calor, cuando no por las vacaciones, cuando no, el problema y el resultado es que al final no hay sangre. Entonces necesitamos que la gente vaya a donar. Sobre el miedo, yo creo que es el miedo a lo desconocido. La gente que dona por lo general repite siempre, entonces es el miedo a lo desconocido, a no saber qué es lo que te van a hacer. Hay que reconocer que es un pequeño pinchacito, pero que no es más que el de una analítica o el que se tatúa, pues el de un tatuaje y demás. ¿Vale? ¿Qué tipos de sangre necesitáis? ¿Cuáles son los que más solicitáis, los que estáis pendientes de esta campaña? Pues ahora mismo hacen falta todos. Los que están en crítico son los A positivo, A negativo y cero negativo y cero positivo, pero hacen falta todos. De los B o de los AB estamos en las reservas en naranja, o sea que también es fundamental que vayan a donar. Para quien no lo sepa, porque hay muchos que sí que están entendidos, pero para informar un poco más a la sociedad, ¿cuáles son los requisitos por el cual yo sí que podría donar sangre? Pues a ver, es muy sencillo y además es positivo, porque lo que es más importante es estar bien de salud. Una vez que estás bien de salud, pesas más de 50 kilos y tienes más de 18 años, ya tienes todo cumplido. Entonces, una vez que eres mayor de 18 años, ya puedes empezar a donar. Estamos en el Ayuntamiento de Zamora, donde estáis llevando a cabo, como podemos ver, esa donación de sangre a todas las personas que acudan al Ayuntamiento. ¿Vais a volver a repetir esta campaña? ¿Queréis volver a insistir y concienciar a la sociedad en este tema? Llevábamos más de 10 años sin venir al ayuntamiento, era una colecta que se había paralizado y la hemos retomado ahora y la intención es que esto se retome de manera asidua, o sea que sí, la intención es que si funcionan bien las cifras y hay bastantes donantes y que se repita en numerosas ocasiones. ¿Qué afluencia de gente creéis que va a acercarse a las inmediaciones del ayuntamiento? Pues es que eso es complicado. Al final, una campaña que se ha retomado después de 10 años es complicado saber cómo va a funcionar. Las expectativas son altas y la gente, sobre todo aquí en el Ayuntamiento, se está portando muy bien, así que entendemos que las cifras serán positivas. Genial, muchísimas gracias, Isabel, y ojalá tengáis mucha suerte y venga mucha gente a donar. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues ahí dejamos a nuestra compañera Andrea Cueva con la representante, con la responsable de la Hermandad de Donantes de Sangre, con este tema siempre tan importante y tan interesante que nos animan a que seamos conscientes de la importancia de esa donación de sangre. Con ese tema tan importante que decimos, lo dejamos ahí sobre la mesa. Les agradecemos su compañía. Mañana volvemos, mañana miércoles estaremos aquí 4 y 5 de la tarde. Les esperamos con mucha más actualidad y reportajes, todos ellos siempre muy pegados a Zamora. Hasta entonces, que tengan una feliz tarde.